Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Quiero agradecer en primer lugar a Genoveva y a la Fundación Ibercaja que nos da esta oportunidad de tener un debate sosegado, como decía Genoveva, en estos tiempos de ruido. Y tenemos pues dos miradas excepcionales, aragoneses de lujo, que nos llevan la bandera de Aragón por toda España. Y por si alguien no los conoce, se los voy a presentar. Son Daniel Gascón, escritor y columnista zaragozano, editor de la edición española de Letras Libres, una revista de pensamiento y análisis, articulista habitual en El País, formado en filología inglesa e hispánica por la Universidad de Zaragoza, dispone de una obra consolidada como escritor. Destacan títulos como El golpe postmoderno sobre el procés, Un hipster en la España vaciada y La muerte del hipster, y recientemente publicado, esta misma semana lo presentaba, el ensayo Los nuevos Barleby, crónica de un cansancio colectivo. Se caracteriza por una crítica al poder alejada de trincheras, por recurrir a una ironía fina que actúa como espejo de nuestra realidad y por tener una capacidad única para entrelazar política, cultura y humor, a menudo también a través de sus viñetas. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Cristina Monge es socióloga y politóloga. Es una de las voces más influyentes en materia de emergencia climática, gobernanza democrática y participación ciudadana. Es doctora por la Universidad de Zaragoza y compagina la docencia con una intensa actividad divulgativa. Se ha consolidado como una reconocida analista política, habitual en medios como El País, la cadena SER, Televisión Española o Infolibre, donde aporta una mirada rigurosa, crítica y profundamente pedagógica sobre la actualidad política y social. También muy prolija en libros, entre ellos 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad y hackear la política, o La gran oportunidad, cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer la democracia. También estará de estreno, enhorabuena por tu premio PAI2, con su ensayo Por contra el descontento, que precisamente el martes fue una realidad física y que, como ella misma en su perfil de X escribía, busca impulsar una gran conversación pública. Así que hoy empezamos con ese impulso de esa conversación pública. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Y comenzamos, si os parece. Vamos a pedir a los invitados un titular sobre las elecciones del 8 de febrero aquí en Aragón y otro sobre 11 días después, cuál es la situación en Aragón. Empezamos por Cristina, si quieres. Como quieras. Vamos a ver si tengo voz. Sí, ahora sí. Déjame agradecer que antes me he quedado sin voz. O sea, muchísimas gracias por la invitación al foro Fundación Ibercaja. Gracias, Genoveva Crespo, por ser una lianta eterna. Gracias por liarnos en estas cosas. Y gracias a todos ustedes por asistir. Hoy hace una tarde más bien fría en Zaragoza. Supongo que apetecía quedarse en casa. Pero, sin embargo, han venido aquí. Y eso es un signo más que dice que la política sigue importando. La política sigue interesando, sigue inquietando, para bien, para mal, nos desasosiega. Y creo que eso es signo de calidad democrática, ¿no? Un titular, nos pedías de las elecciones del otro día. Yo creo que lo he repetido ya 20 veces ese titular, ¿no? Pero creo que, honestamente, que es lo que más fidedignamente describe la situación, que es una mezcla de indignación, impugnación y arraigo al territorio. Para mí eso fue lo que la sociedad aragonesa, en 3 palabras, dijo. Es mucho más complejo, pero básicamente serían esas 3, ¿no? Una indignación que llevamos viendo hace tiempo, que no es nueva, llevamos década y media, por lo menos 15 años, hablando de esto. Una impugnación a muchas de las cuestiones básicas del sistema político actual y una vuelta al territorio que además es coherente con lo que está pasando en otras comunidades autónomas y en otros espacios políticos de España. Por lo tanto, para mí esas serían las 3 claves de lo que dio de sí el 8F. Y en 11 días después, ¿ha cambiado algo? 11 días ¿Cómo después, ves? sí. 11 días después, efectivamente, yo veo parálisis, yo veo incertidumbre, yo veo miedo, que es la hermana, ¿no? que suele acompañar a la incertidumbre, y sobre todo la constatación de que estamos viviendo un momento en el que es muy difícil hablar de una rendición de cuentas, ¿no? O de una propuesta política en clave democrática, porque fíjense lo que estamos viviendo. Antes de Navidades, a final de diciembre, votaron para elegir gobierno extremeño, bueno, para elegir asamblea parlamentaria en Extremadura, que luego elegiría un gobierno. Inmediatamente después, el 8 de febrero, votamos aquí en Aragón. Las dificultades para formar gobierno en Extremadura tienen mucho que ver con que mientras esas negociaciones se hacían, la campaña de Aragón empezaba. Pero ojo, porque es que en cuestión de unas semanas empieza la campaña electoral en Castilla y León.
Y las negociaciones aquí para formar gobierno van a estar también, de alguna manera, contaminadas o condicionadas por esa campaña electoral en Castilla y León. Y pasará lo mismo después en Andalucía. Entonces yo veo que estamos en un momento de aquí al verano, por lo menos, de incertidumbre y de cierta parálisis. Si no parálisis total, ya lo veremos a ver. Daniel. Bueno, bueno, lo primero, muchas gracias al Foro Fundación Ibercaja. Estoy muy contento de estar aquí y a Genoveva, y también es un placer hablar contigo, don Cristina, y me encanta venir a Zaragoza y siempre ver a tantos amigos, o sea que eso es lo que más me alegra. Y luego, pues, claro, en las elecciones, por una parte, me parece que había esa confusión entre la lectura todo el rato nacional, ¿no?, y la lectura local, que es yo creo, determinante. Me parece que pues, había muchos que se podían sentir con razón frustrados, ¿no? Adelantas las elecciones porque no puedes sacar los presupuestos, acabas perdiendo posiciones y encima vas a tener el mismo problema, ¿no? Luego me parece que la campaña del PSOE, si querías hacerla como más difícil para Pilar Alegría, era difícil, ¿no? O sea, por una parte, esa idea de cómo puedes desligarla de las políticas del gobierno nacional. Claramente parece que sean muchos de los candidatos autonómicos que estén al servicio del gobierno central, y eso es un problema. Luego, además, más o menos cuando empieza la campaña, anuncias una propuesta de reforma de financiación autonómica que pactas con una comunidad y donde además en muchas métricas la que es perjudicada es Aragón. O sea, eso tiene bastante mérito como que le pongas eso. Y luego un poco después haces una regularización de inmigrantes que se puede defender por otras razones, pero que a quien beneficia, digamos, esa Vox, o a quien galvaniza a sus votantes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo otro es el crecimiento de Vox, ¿no? Que supongo que hay muchas explicaciones y todas un poco insatisfactorias. Y luego el buen resultado de Chunta, ¿no? Yo creo por un candidato que era bueno, además por hablar de cuestiones a lo mejor pues más reales y que tenían otros valores. Y creo que eso ha sido muy llamativo. Habláis un poco los dos de esa indignación que late, incluso hablas desde hace 15 años. ¿Creéis que es un poco ese el caldo de cultivo de que haya sido la causa del auge de Vox para que un discurso que es contrario incluso a las instituciones, a la democracia, esté calando tanto entre la sociedad aragonesa? O sea, han duplicado su representación en Aragón. ¿Creéis que es un poco esa indignación? ¿A qué achacáis ese auge tan estrepitoso en todas las comunidades conforme se van produciendo esas elecciones? Bueno, aquí en Aragón hay un dato que yo creo que no puede pasar por alto, porque hablamos de Vox, que efectivamente recoge buena parte de esa indignación, pero se acabó la fiesta, sacó 18.000 votos. Se quedó a 300 votos de conseguir un escaño por Zaragoza, tener una diputada por Zaragoza. Si sumamos el conjunto de esos votos de impugnación, queda un resultado realmente alarmante en términos democráticos, en lo que supone de cuestionamiento de las instituciones. Incluso se da la paradoja de que se presentan para gobernar la Comunidad Autónoma de Aragón con un programa que plantea eliminar las comunidades autónomas. O sea, la paradoja llega hasta ese punto. Pero sin embargo, Y la sin gente les embargo, vota. efectivamente, y sin embargo están recogiendo ese descontento, ¿no? Yo creo, decía antes, ¿no? Llevamos 15 años hablando de esto. ¿Qué diferencia un momento del otro? Muchísimas cosas, muchísimas. Pero por simplificar, en aquel momento, hace 15 años, de las movilizaciones del 15M surgieron dos fuerzas políticas. Yo reivindico que surgieron dos. Hay colegas míos que dicen que no, que solo una, pero yo creo que dos, ¿no? Bueno, más que surgieron, que cogieron auge. Una por la izquierda y otra por la derecha. Que las dos, una por la izquierda y otra por la derecha, buscaban mejorar la democracia y profundizar la democracia. Estaremos más de acuerdo con lo que proponían unos, con lo que proponían otros. Pero el objetivo era ese. En estos momentos, esa indignación y ese descontento lo están recogiendo quienes directamente están cuestionando la propia democracia. Entonces, para mí eso es lo más relevante de lo que ha pasado en estos 15 años. E insisto, hace 15 años había propuestas por la izquierda y por la derecha, pero los dos, desde sus parámetros, buscaban profundizar en democracia. Ahora no. Ahora lo que se está haciendo es cuestionar los valores democráticos, incluso el propio sistema democrático. Y creo que eso es lo que ha pasado en estos 15 años. Entonces, efectivamente, esa indignación es lo que está explicando todo esto. No es exclusivo de Aragón, lo vimos en Extremadura. Todo apunta, todas las encuestas apuntan que lo vamos a ver en Castilla y León. Y ojo, que a lo mejor hay alguna sorpresa en ese sentido.
y también recoge las tendencias de lo que está pasando en el conjunto de países europeos y, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Creéis que es un poco castigo al bipartidismo? ¿Hay una desconexión de los principales partidos que han tenido siempre la alternancia en el país, en las comunidades autónomas? ¿Se han desconectado de la calle? Bueno, yo creo que es un poco la salida, digamos, de la crisis de 2008, pues después del 15M, es verdad que estaba Ciudadanos, ¿no? Que era la idea que era un partido de centro, no un partido de derechas. Pero Centro-derecha. bueno, era liberal y socialdemócrata al principio y luego se quitó Pero la luego etiqueta fue- socialdemócrata. Pero vamos, era la salida institucionalista y la otra era la salida rupturista. Y ahora pues tenemos como una impugnación que es más bien pues, rupturista, ¿no? Yo creo que también a eso contribuye pues, que llevamos casi 8 años, ¿no? 7 años con un gobierno de izquierda, esas otras tendencias globales, ¿no? Entonces, también cierto cultivo, ¿no? que se ha hecho, porque, por ejemplo, el otro día contaba, creo que era Manuel Viejo, ¿no? Hablaba de la campaña en Aragón y decía, bueno, porque muchas veces cuando se dice, bueno, Vox crece y todo es por los errores de los demás, dices, también seguramente pues, ellos habrán hecho cosas hábiles en las campañas, ¿no? Pues, por ejemplo, contaban que Abascal, claro, tiene más tiempo porque Sí. no tiene cargos, pero que había estado yendo a Todos los muchos sitios pueblos, en sí. Extremadura, a muchos sitios en Aragón. O sea Aquí que 53 localidades, sí, frente a Sánchez frente- 3 y Feijóo 5. O sea, Claro, o sea que Ujú. allí pues eso lo has conseguido hacer. Y luego también tienes esa sensación como de viento de cola, que hay un momento en el que se para, porque le pasó a Podemos y le pasó a Ciudadanos, ¿no? Pero dices, parece que las circunstancias un poco conspiran para que te vaya bien, ¿no? También es como no has tenido mucha responsabilidad de gobierno, puedes decir, no asumes ningún error ni ninguna participación y digamos que tus deseos son más o menos ilimitados, ¿no? ujú. Luego sabemos que la realidad no es así, ¿no? Claro, pero fíjate, si en noviembre, en noviembre en Estados Unidos votan las elecciones de medio mandato, ¿no? Las famosas midterm. Si en noviembre Trump se llevara un golpe en esas elecciones, ese viento de cola se empezaría a parar. Claro. Lo cual no quiere decir que se acabe la tendencia, ni muchísimo menos. La tendencia yo creo que tiene brillo propio en Europa. Pero es verdad que ya no sería esa perspectiva de esto es imparable, sino que de alguna forma se relajaría algo más, ¿no? Y fíjate, yo no sé hasta qué punto, porque decías, hombre, esto también, el crecimiento de la ultraderecha en España, ¿no? Igual tiene que ver con 8 años de gobierno socialista. Bueno, está pasando en toda Europa, ¿eh? De Con hecho, gobiernos el Partido Popular progresistas, es más sólido que por ningún partido de gobiernos. centro Sí, sí, derecha de Europa. O pero sea está que pasando en toda sí, Europa. sí, Bueno, en España en general el bipartidismo está resistiendo muy sí, bien. sí. Desde el 2008 hasta ahora, tanto PSOE como PP han resistido, han bajado mucho en apoyos, pero han resistido en relación a cómo han resistido sus homólogos en otros países europeos, donde tanto los conservadores como los socialdemócratas en muchos han sido barridos. Entonces, aquí efectivamente resisten, pero yo no creo que tenga tanto que ver con una oposición concreta a un gobierno concreto, que eso probablemente lo exacerba, pero estamos viendo como en Alemania la ultraderecha, en Alemania, que no es poca cosa, ¿no? La ultraderecha está disparada con un gobierno conservador. ¿Y creéis que puede ser un movimiento de moda como fue Podemos? Ha tenido cierta caducidad, una década, ¿no? Empezó en 2015 con el movimiento en las calles, llegamos a 2026 y en Aragón, por ejemplo, ha desaparecido Podemos. ¿Creéis que Vox puede ser un movimiento similar o que puede tener mayor arraigo y acabar siendo un partido del espectro parlamentario aragonés o nacional? ¿Cómo lo veis? Yo creo que estamos en un momento de política muy rápida. Los ciclos se consumen de una forma muy veloz, ¿no? De hecho, no recuerdo exactamente cómo eran las cifras, pero yo en algún momento yo hice algún número, ¿no? Que decía las etapas por las que el PSOE le ha costado pasar, me parece que eran 35 años, ¿no? Podemos las ha pasado en 5. La etapa de crecimiento, de ilusión, de empezar a entrar en las instituciones, de empezar a gobernar, de decaer, tener contradicciones, todo eso, los ciclos son muy cortos ahora mismo, son muy rápidos. Y si nos fijamos, hablando aquí ahora mismo en España, el sistema de partidos que emergió con las primeras elecciones, a raíz de la Constitución del 78, permaneció invariable hasta el 2015. Se dice pronto, 40 años prácticamente, invariable. Un bipartidismo imperfecto, con partidos nacionalistas y con partidos, sobre todo por la izquierda, que era lo que lo hacían, que el bipartidismo no fuera perfecto. En el 2015 saltó por los aires el sistema, con la emergencia de Podemos y de Ciudadanos. Bueno, pues hay un dato curioso. Desde el 2015 hasta ahora, cada vez que ha habido elecciones generales, ha muerto un partido que estaba en el Parlamento y ha entrado un partido que no estaba en el Parlamento.
desde el 2015, que salta por los aires el sistema de partidos, hasta ahora, cada vez que hay elecciones generales, surge un partido nuevo y muere un partido que estaba. El sistema de partidos no está sentado, ni mucho menos. El sistema de partidos ahora mismo no es estable, no tiene un patrón que digas va a seguir estas líneas, sino que está en continuo movimiento. Entonces, estos movimientos también van a ser objeto, yo creo, de estas dinámicas. En estos movimientos que está habiendo, ¿cómo valoráis esa propuesta de la izquierda de reunificarse? Ayer hubo un acto en Madrid con Gabriel Rufián y Emilio Delgado. ¿Creéis que tiene visos de prosperar y realmente va a haber una unidad de la izquierda que va a permitir hacer frente un poco a esa derechización que se está produciendo en todo el mundo? Un amigo decía ayer comentando eso, que dice, bueno, al final la democracia pues, es un mercado no muy eficiente, pero es un mercado, ¿no? O sea, decía, la parte normativa igual va peor, pero la parte, digamos, de mercado sí que funciona y tendría que ver con esto, que salga un partido, que todo desaparezca. A mí me parece que tiene un elemento de, pues de mucho wishful thinking lo que han intentado. Luego, bueno, ayer por lo menos parecía que sí que tenían el propósito de hacerlo, porque durante estas semanas era un movimiento que no se sabía si existía o no. El líder decía que no lo quería liderar. Luego sí que ha conseguido poner de acuerdo a todas las fuerzas que supuestamente forman parte de él, pero en contra. También hay unas contradicciones tremendas, ¿no? Porque de pronto tienes a alguien que ha sido pues, un independentista, que ha tenido un discurso muy antirredistributivo hacia personas de otros lugares, ¿no? Tenía esas declaraciones, decía, no, es que mis primos de Jaén tienen el comedor escolar gratis, ¿no? Y cosas así. Ahora dices, no, yo ahora creo en que la clase obrera es la misma en todas partes, ¿no? En Cornellá y en Vallecas. Hombre, nos ha costado muchos años que llegues a esta conclusión, ¿no? Me alegro por la pedagogía que hemos conseguido. Entonces, y luego también tienes la impresión, creo que es difícil homologar algunas marcas porque también hay intereses distintos, ¿no? Eso lo hemos visto pues, en el caso de Chunta, le ha ido bien por ir por separado. Creo que el sistema electoral les podría penalizar y me parece que tiene todo como una especie de elemento de artificiosidad, incluso de repetición de la operación Sumar, ¿no? Que era también ese, Sí, hay ese un poco partido, ese experimento, ¿no? claro, Inicial de Sumar que sí. vemos cómo está acabando. Somos la voz de la calle y empezamos una vicepresidencia de gobierno, ¿no? Yo no me acabo de creer la iniciativa. Cristina, ¿cómo lo ves? Bueno, yo he visto el evento en vídeo, pero no estuve ayer, por lo tanto no tienes la pulsión del ambiente, yo no la tengo, ¿no? Pero cuando lo veía en el vídeo yo pensaba que a mí me transmitía tres cosas, ¿no? Una necesidad, una constatación y una dificultad. La necesidad es la necesidad de abrir un debate en ese ámbito político. Cuando digo ese ámbito político, hablo del ámbito de la izquierda no socialista. A mí no me gusta llamar a la izquierda del PSOE, porque creo que no es bueno ni para el PSOE ni para ellos, honestamente, ¿no? Eso de definirte en función de otro, pues está un poco mal. Entonces, de la izquierda no socialista, me gusta más decir a mí, ¿no? Entonces, la constatación de esa necesidad de abrir ese debate, de agitar el avispero, que se dice ahora, ¿no? Porque efectivamente es un espacio en recomposición y tiene que abrirse ahí una conversación para ver qué hace, ¿no? Es una necesidad. La constatación de que la izquierda tiene cosas que replantearse, de que ese espacio de la izquierda tiene un montón de contradicciones que van saliendo además. Y estamos en un momento de mucha pugna de ideas políticas, yo creo, ¿no? Fijaos lo que ha pasado esta semana con el tema del burka, ¿no? Que de repente hemos visto a representantes de la izquierda que se veían entre la espada y la pared, que no sabían muy bien cómo adoptar una posición coherente, ¿no? Entonces, hay un montón de contradicciones que ayer en el evento salían. Decía Emilio Delgado, por ejemplo, decía, es que hay chavales en los barrios que cuando bajan a la calle hay problemas de seguridad. La izquierda no puede negar eso y tenemos que ver qué está pasando allí. Bueno, pues ese es un tema, ¿no? Y él decía, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la pobreza. Bueno, vale, pero ahí está esa cuestión. Otros más. Entonces, constatar esas contradicciones y sacarlas al debate me parece interesantísimo, ¿no? Y luego una dificultad, y es que me cuenten a mí cómo se hace esto. Porque claro, ayer se presenta esta iniciativa y 5 minutos después sale Junqueras diciendo ni de coña, ¿no? O sea, Esquerra se va a presentar en las 4 provincias catalanas como Esquerra Republicana de Cataluña y poco más. Y hoy sale Ada Colau y dice, perdona, que nosotros los comunes quedamos por encima de Esquerra en las últimas generales. Por lo tanto, es decir, de alguna manera se ve la dificultad, ¿no? Entre la lógica
de un bloque antifascista, que es lo que ayer estaban planteando, y la lógica de los partidos. Que la lógica de los partidos es la lógica de los aparatos, ¿no? Y entonces eso, ahí hay un problema gordo de cómo se encaja. ¿Esto tiene algo que ver con el evento que va a haber el sábado en el Círculo de Bellas Artes con Sumar, Izquierda Unida, perdón, Más Madrid y Compromís? Creo. No. Y Comuns. Gracias. ¿Tiene algo que ver con esto? A priori no. A priori son convocatorias que nacen de forma diferente, pero quizá acaben teniendo algo que ver, no lo sé. Ahí lo dejo, ¿no? Lo cierto es que empieza a generarse ese debate y fijaros que estamos todos hablando de ello, ¿no? Porque efectivamente allí hacía falta una discusión pública. Uno de los colectivos precisamente que ha salido a colación mucho en estas elecciones es el de los jóvenes. Vox ha sido la primera opción política, siempre se había creído que la conciencia juvenil estaba más vinculada a la izquierda, a posiciones más progresistas y más de rebeldía, que ha cambiado para que un joven que quizá le sale esa vena más rebelde, más de luchar por sus derechos, por la igualdad, de repente se alinee totalmente con posiciones de derechas antisistemas. ¿Creéis realmente que hay un sentimiento antisistema, ese malestar se ha canalizado con Vox? Bueno, yo creo que luego hay más variedad, ¿no? También al principio, por ejemplo, había una diferencia entre sexos que luego se ha ido igualando. Sí que me parece que pues ha habido unos años que ya no solo es el gobierno, sino que, digamos, hay una especie de... Me parece que lo que es la ortodoxia es más o menos progresista, ¿no? Entonces el joven tiende a rebelarse contra lo que hay y yo creo que eso es un componente fundamental y lo puedes ver, vas a un colegio y lo notas, dices, bueno, es que yo a lo mejor, pues si discutiera a mis profesores, me están diciendo unas cosas, pues a lo mejor les decía estas cosas. Luego también me parece que hay una cuestión que es la percepción de unas dificultades de los jóvenes, que dices, pues hay en cuestiones en las que terrenos en los que lo pueden haber tenido, lo tienen más fáciles que otras generaciones, pero también otras en las que es muy difícil, ¿no? Pues la dificultad para la emancipación, el precio de la vivienda, cuestiones de la precariedad, a veces también la confianza, ya no solo en Vox, sino digamos en el compromiso con la democracia, yo creo que en España, pero también en el resto de Europa, pues iba unido a una cierta idea de progreso, ¿no? De que pues, yo pues, me va a ir mejor, voy a poder hacerme adulto, ¿no? Que es lo que creo que a muchos jóvenes les cuesta. Y entonces dices, bueno, pues mi compromiso con... si tengo la sensación de que este sistema, que no conozco otro, que lo doy un poco por sentado, que no me puedo imaginar la privación de esas libertades y no me sale tan bien para otras cuestiones materiales, pues a lo mejor mi compromiso ahí pues se limita, ¿no? Y luego también, pues, también hay una búsqueda de la novedad, ¿no? Es como, por ejemplo, hace unos años, cuando en la época del Prusés, muchos jóvenes eran independentistas. Ahora les parece un aburrimiento porque es una cosa de los mayores. Entonces también eso pues, va cambiando, ¿no? Lo que habrá que ver es luego esas cortes dentro de unos años qué son y dónde votan. Igual vuelven a la izquierda luego, igual cuando vuelven son a la izquierda, adultos. sí. Bueno, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasará? Pero unos datos, digo, porque a veces los datos son un poco traicioneros y nosotros mismos no lo liamos, ¿no? El partido más votado entre los jóvenes en las últimas elecciones generales del 2023 fue el Partido Socialista Obrero Español, no fue Vox, ¿no? Digo, porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ahora bien, entre los que votaron a Vox, el grupo más importante fue el de jóvenes, pero no es lo mismo, ¿eh? Pero en estas autonómicas sí que se ha producido sí, digo en las el cambio, generales. sí. En estas autonómicas se ha producido Es el la cambio, evolución que está efectivamente. habiendo. Eso es. Y es justo lo que estamos viendo, bueno, pasó también en Extremadura, Sí. y es justo lo que estamos viendo en Castilla y León y en otros sitios, ¿no? Cuando se dice tenemos la juventud más de ultraderecha, ¿no? Bueno, estamos hablando de un 20-25% de la juventud. El otro 70, 75, 80% no está en esas posiciones. Y yo creo que hacemos bien focalizando el debate en ese 25, porque es preocupante, porque además está creciendo y porque es necesario. Pero no olvidemos que el otro 80% está en el otro lado. Y ese otro 80%, algunos de ellos, los que están en las universidades, hace 3 meses paralizaron las universidades y llenaron las calles de manifestaciones contra el genocidio en Gaza. Entonces, estos jóvenes también existen. Nos llaman la atención los otros, ¿eh? Y creo que hacemos bien focalizando el debate ahí, pero no lo olvidemos. Yo coincido con Daniel que hay una parte de rebeldía. Pero es que lo políticamente correcto, el sistema, lo instaurado hoy, somos nosotros.
¿no? La defensa de valores democráticos, de equidad, de igualdad. Por lo tanto, hay un punto ahí de rebeldía. Pero creo que hay al menos 2 factores más. Yo creo que no hemos sido capaces de transmitirles por qué la democracia es un sistema a defender. Creo que las generaciones que ahora mismo podemos tener hijos de 18, 20, 22 años o un poquito más adolescentes, quizá hayamos dado por hecho esto y como sociedad no hemos sido capaces de transmitirles de dónde veníamos, de dónde venían nuestros mayores, de dónde hemos estado nosotros y por qué ese sistema es algo a defender, ¿no? Es verdad que es una generación que muchas veces nace al rebufo de la crisis del 2008 y muchos de ellos se socializan en un contexto de crisis económica que cuando llegan al momento de su adolescencia, 15, 14, 16 años, se encuentran con la pandemia y se encierran en casa un año. Y eso en términos de socialización política tiene mucha repercusión, tiene mucha relevancia, ¿no? Y cuando parece que todo eso empieza un poco a aplacarse, aplacarse. He dicho aplacarse, no acoplarse. Bueno, pues cuando parece que todo eso empieza a aplacarse, estalla una guerra en las puertas de Europa. Yo he tenido alumnos en la facultad que me han preguntado, ¿tenemos que ir a la guerra? ¿Me va a tocar ir a la guerra? Chavales de 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, es una generación complicada. El orden internacional está empezando a afectar también un poco a la vivencia. Claro, porque también forma parte de tu estabilidad y de tu socialización política, de tus miedos, ¿no? Es una generación que no han hecho la mili, que jamás pensaron que la guerra se metería en sus casas. Y de repente un día se encuentran con que... Y te preguntan esto en clase, de esta manera. Y luego otro elemento que igual es un poco más polémico, pero como estamos para polemizar, yo creo que la sociedad en general, y a lo mejor en especial un poquito en los jóvenes, estamos entre todos generando una especie de clima de victimización. Somos víctimas, ¿no? Los jóvenes tienen un problema con la vivienda. Bueno, si una mujer de 50 años, profesora de instituto, 2.000 euros al mes, con 2 hijos, se divorcia, decidme dónde encuentra un alquiler en una ciudad para vivir con sus 2 hijos. El problema de la vivienda no es de los jóvenes, es de la sociedad. ¿Qué pasa? Que a los jóvenes les afecta especialmente porque supone interrumpir el acceso a la vida adulta y porque tienen menos capacidad económica. Sí, obvio, pero no es un problema de jóvenes, es un problema del conjunto de la sociedad. Entonces creo que a veces también ese tema deberíamos empezar a pensarlo. Sí, es un problema del conjunto de la sociedad, pero sí que hemos visto que hay una pérdida de poder adquisitivo en los jóvenes que sí que está muy, muy estudiado y muy señalado. Me parece muy interesante lo del COVID, ¿no? Porque eso sí que fue un corte de la socialización, también con algunas medidas que fueron muy duras con ellos sin necesidad, ¿no? Por ejemplo, el único país donde se encerró a los niños 6 semanas, ¿no? Que ahora, sí. Porque se podía, ¿no? Porque no protestaban. Luego también Podemos tenía muchos votantes, ¿no? En su momento. No todos los votantes de Podemos eran de extrema izquierda, no todos los votantes de Vox son de extrema derecha y yo creo que la inmensa mayoría de los votantes de Vox son demócratas y que una democracia pues tiene que saber incorporar el desacuerdo y canalizar y luego pues tú hay debates y votas y les intentas convencer con argumentos si estás en desacuerdo, pero que lo bueno es que la gente tenga la capacidad de pues, representarse y luego entrar en los juegos parlamentarios y en todo eso. Entonces yo no creo que los votantes de Vox no sean demócratas, ni que sus dirigentes lo sean. Pues tienen a lo mejor una idea de la democracia que no es la que yo más comparto, pero tampoco comparto la de Podemos, ¿no? Habláis precisamente un poco de mover esa democracia, ¿no? Para ir avanzando. También habláis en vuestros libros, tú Daniel hablas de cansancio colectivo, Cristina hablas de descontento. ¿Cómo se combate ese estado de ánimo cuando además hay un clima de polarización máximo en el que parece que nunca se va a poder llegar a un acuerdo ni siquiera en temas fundamentales? ¿Qué se puede hacer para cambiar ese estado de ánimo para que la sociedad abandone esa polarización que muchas veces viene desde arriba? ¿Qué recetas veis para acabar con esto? Es complicado, ¿eh? A ver, yo tengo una visión un poco heterodoxa del tema de la polarización, ¿no? Pero estamos para debatir, ¿no? Pues voy a escandalizar un poco. Yo creo que la polarización en España no existe. ¡Hala, lo que acaba de decir! Me explico. Los politólogos hemos hecho muchas cosas bien en el debate público y muchas cosas muy mal. Una de ellas es echar a andar conceptos sin definirlos bien
que acaban mutando como consecuencia de la conversación pública y es normal y tiene que ser así. Desde un punto de vista académico, cuando hablamos de polarización, hablamos de dos tipos de polarización. La polarización política, ideológica, que tiene que ver con la distancia que hay entre los diferentes partidos políticos en las instituciones. ¿Saben ustedes cuál es el país menos polarizado del mundo? China compitiendo con Corea del Norte. Hay una polarización. Claro, ¿no? Entonces, hace falta distancia política, hace falta diferencia en el ámbito político para que haya una democracia, si no, ¿qué sentido tiene? La que suele preocupar más es lo que llamamos la polarización afectiva. Y la polarización afectiva se suele definir como yo soy de una familia demócrata y en ningún momento toleraría que mi hijo tuviera una pareja republicana. Y digo ese ejemplo porque lo definieron los norteamericanos, entonces siempre se utiliza ese ejemplo. Entonces, yo suelo hacer esas preguntas y de hecho hay encuestas en las que se hacen, ¿no? No me contesten para que no metan a nadie en ningún compromiso. Pero piensen cada uno de ustedes en el partido político que más odien, me da igual, cada cual el que sea. ¿No? ¿Impedirían que la pareja de su hijo o de su hija fuera a comer a casa el domingo si es de ese partido que más odian? Según las encuestas en España, un 10%. O sea, un 90% admitiría con normalidad que la pareja de su hijo o de su hija, que pertenece al partido político que más odia, viniera a comer a casa el domingo. Eso no es una sociedad polarizada. Tenemos un problema muy gordo de crispación en las élites, eso sí. En las élites políticas, en las élites culturales, en las élites mediáticas, en las élites económicas. En las élites tenemos un problema de crispación tremendo que está empezando a permear a la sociedad. Y entonces te encuentras con que el cántico en las fiestas de los pueblos de este verano ha sido Pedro Sánchez hijo de puta. Eso es un problema de crispación tremendo que está empezando a permear en la sociedad, efectivamente. Pero la polarización como tal, yo creo que es distinto, es otra cosa, ¿no? Pero probablemente ha sido culpa nuestra que hemos echado a rondar el concepto sin definirlo y entonces al final ya no sabemos de qué hablamos. Y yo suelo insistir en esto porque a veces se habla de polarización y creo que eso es una cortina de humo que tapa la discrepancia. La discrepancia es sana en política, es más, es necesaria. Si no hay discrepancia, ¿para qué queremos democracias? ¿No? La polarización va vinculada muchas veces a un término que es la desinformación, ¿no? De alguna forma está contribuyendo a polarizar o crispar la sociedad e incluso a erosionar las propias instituciones y la democracia, a desestabilizar el sistema público. Se habla mucho de las redes sociales. Hoy publicabas un artículo sobre esa medida de prohibir las redes a menores de 16 años por parte del Gobierno. ¿Cómo se consigue que el ciudadano de a pie sepa discernir una información de otra con esta sobreinformación, desinformación en la que ya hemos caído en el no sabemos qué es verdad, qué es mentira, qué es real, qué no es real? Bueno, o sea, lo contestaría de dos maneras. Primero, me parece que a veces pensamos que el sistema de más o menos medios consensuados, grandes cadenas de televisión, en realidad a lo mejor no es lo normal, sino que es una anomalía después de la Segunda Guerra Mundial y antes pues había muchos medios mucho más partidistas y a lo mejor volvemos a eso. Y luego, claro, entonces, ¿quién ha sido a lo largo de la historia los que han esparcido los bulos, las mentiras, la desinformación? Pues los gobiernos y los medios, ¿no? Entonces creo que cuando dicen, no, es que llegan aquí de repente dos, se montan un medio muy pequeño o empiezan a mandarte, de repente se presenta como una amenaza a la democracia, los chistes de tu tío o las cosas que te manda por WhatsApp. Dices, bueno, aquí lo que estás haciendo es estás compitiendo por el monopolio de la desinformación. O sea, lo que quieres es eliminar la competición, no, porque tú controlabas eso, ¿no? Y en general, pues sí que hemos pasado de esa economía, ¿no?, informativa, de la escasez a la de la sobreabundancia, ¿no? Y es mucho más difícil de controlar, pero me parece que a veces bueno, que con muchas cosas negativas que tienen las redes y que están muy estudiadas, también tienen muchas que son positivas, que también te permiten pues, acceder a mucha información, acceder a los desmentidos y que son ventajas. Luego, los gobiernos muestran a veces pues, actitudes que son, por una parte, como suele ocurrir, pues contrarias a la libertad, ¿no? Porque va un poco de suyo, y luego también que son un poco irrealizables, ¿no? O sea, de pronto tienes
en el caso en España con los problemas que hay para alcanzar acuerdos, dices, no, pero sí que vamos a poder regular las redes sociales, ¿no? O sea, no vamos a sacar los presupuestos, pero esto sí, porque es una cosa mucho más sencilla, que además lo acabamos, ¿no? Como si no tuviera. Y luego, por ejemplo, anunciamos esto y la semana pasada multaron a España por no implementar la ley europea de servicios digitales, que tenía que hacer eso, ¿no? O ves todavía ahora quiénes son quien más información inexacta expande, pues siguen siendo los gobiernos, ¿no? Pues por ejemplo, el lunes se anunció España va a tener un fondo soberano y luego lees en El País que había anunciado eso, lees el otro artículo y dice, bueno, los expertos dicen que esto no es un fondo soberano, ¿no? O sea, esto es solo un anuncio. O tantas otras cosas, incluso muchas veces cuando los gobiernos o las agencias de verificación, que a mí me encantan, porque muchas veces aprendes, pero dices, están desmintiendo algo y a la vez que estás desmintiendo acabas generando otra confusión, intencionada o no, ¿no? Entonces yo soy, creo es la frase de Rorty, ¿no? De cuida la libertad y la verdad ya se cuidará sola. Lo que pasa es que eso funcionaba en un sistema en el que confiábamos en las instituciones y en los agentes de intermediación, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y que cuando discutías en casa con alguien o con algo, ¿no? De algún tema, te decía uno, lo ha dicho el telediario, ya estaba. Si lo ha dicho el telediario es que es cierto. Lo pone en el Heraldo, ya está, ya es cierto. Ahora, basta que digas, lo ha dicho el telediario o lo pone El País para que se desconfíe. De cada 10 personas que leen nuestras tribunas, 7 piensan que les estamos mintiendo. Y se quedan cortos. Probablemente, probablemente. Cada uno sabrá, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que sí que esa teoría funcionaba cuando confiábamos en los medios. Ahora no confiamos. Entonces ahora te llega por WhatsApp aquí, te llega al teléfono, de manera que no lo ve nadie, solamente lo vemos cada uno de nosotros, y generalmente de alguien de tu confianza, de tu prima, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, te llega que en el aparcamiento del Lidl hay 700 muertos en La Habana. Y los bomberos te están diciendo que no hay constancia y que no lo saben, pero que de momento parece que no, pero que no está claro, pero que prudencia, pero que... Y te siguen llegando que hay 700 muertos y un complot de los gobiernos para ocultarlos. Y la gente se cabrea, porque dicen, me están ocultando 700 muertos. No han aparecido los 700 muertos, afortunadamente. Yo creo que sí que es un veneno para las democracias la desinformación. Creo que es el síntoma, o mejor dicho, la consecuencia de que hemos dejado de confiar en las instituciones, por supuesto, y en los agentes de intermediación, uno de los más importantes, los medios de comunicación. Y como no confiamos en eso, cualquier cosa que nos llega tendemos a creérnosla. Sobre todo si nos llega de la manera más ajena a esos medios. Pues eso, tu primo, un conocido, el grupo de WhatsApp de los padres del colegio, ese tipo de entornos, ¿no? Y la desinformación vemos que está matando directamente. Esto, por ejemplo, en temas de desinformación y cambio climático se ve de una forma clarísima, pero clarísima. Cuando la desinformación está cuestionando políticas ambientales, incluso está diciéndole a la gente estos días en Andalucía y en el sur de Portugal, ¿no?, que era alarmista lo que la EMET estaba diciendo, pues había gente que se lo creía y cogía el coche. Y algunos tuvieron que rescatarlo, porque no era alarmista, era pues una tragedia, ¿no?, lo que estaba pasando. Con lo cual yo creo que eso es un problema gordo. Las recetas que preguntabas, Natalia, yo no tengo recetas mágicas, pero sí que sé alguna cosa que se podría ir haciendo, ¿no? Bueno, para mí la clave está en recuperar la confianza en los medios. Lo que pasa es que no sé cómo se hace eso, ¿no? Ahora bien, el otro día en un seminario alguien decía, igual hay que empezar a dar en los institutos clases, ¿no?, o en seminarios, en las asociaciones, donde sea, donde empezar a recordar lo básico del pensamiento crítico. ¿Por qué tú tienes que dudar de cualquier cosa cuando te llega, ¿no? ¿Qué preguntas tienes que hacerte? ¿Cómo puedes confiar o cómo puedes desconfiar? Y luego hay un tema que a mí me resulta siempre muy curioso. Yo tengo que hacer obras en casa y llamo a un albañil y me las hace mal. Pues cuando tengo que volver a hacerlas, no llamo al mismo albañil, ¿no? Llamo a otro. Bien. Yo leo un periódico o escucho una cadena de radio o una televisión y siento o veo que me están engañando. Y lo que hago es la parte por el todo. Desacredito al conjunto de la profesión y desacredito al conjunto de los medios. Oye, no, aprende a distinguir, porque efectivamente hay diferencias entre unos y otros, ¿no? Más allá de la perspectiva ideológica, que eso es distinto. Luego, efectivamente, cada uno tenemos nuestros ámbitos más progresistas, más conservadores. Pero aprende a distinguir quién te está mintiendo, porque hay gente que te está mintiendo
y hay gente que probablemente está haciendo su trabajo mucho mejor, y no son pocos. Hay que hacer un poco de pedagogía democrática, ¿crees? Para Eh, intentar poner en valor esas instituciones, esos medios de comunicación, para recuperar un poco esa confianza de la que incluso en su último libro habla Cristina. Sí, yo creo, hombre, yo creo que lo difícil en esto es que muchas veces, ¿no? Las inexactitudes están en los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo del parking que pones, claro, eso se amplifica el bulo porque lo saca una cadena de televisión. O sea, Justamente. muchas veces la desinformación Ah, no es tanto el WhatsApp, sino que de pronto alguien, pues, sin cuidado o con mala intención o por las prisas, pues extiendes una cosa que es inexacta, ¿no? Yo creo que ahí los medios se ganan su credibilidad, pues cuando tú te equivocas, reconociéndolo y señalando y por qué está mal, ¿no? O sea, las meteduras de patas, ¿no? Esa Mm. sensación pero eso no es de desinformación, eso es un transparencia. error que O un tienes, error, ya o está. sí. Bueno, Pero bueno, es la que desinformación es cuando es intencionada, ¿no? es que Hay mucha, estamos sí, pero hay hablando. mucha, sí, desinformación y misinformation y luego, por Eso ejemplo, es. los bulos son las noticias que no nos gustan, ¿no? Que también eso, De o sea, todo hay. que, Hay bulos que son bulos. sí, pero también, pero claro, como que todo el mundo tendemos, ¿no?, a decir, no, esta noticia es falsa porque no nos gusta. O sea, yo creo que es más la desinformación existe y muchas veces es como el hombre que fue jueves, ¿no? Que se quita la careta y entonces pues ves que es el policía, ¿no? Al final, pues a veces es como Rusia intentando desestabilizar y luego hay muchas veces que son pues informaciones inexactas, tergiversadas, con un interés que no es tan fácil de entender y que se ayudan pues de las prisas, ¿no? Ujú. Y también hay muchas veces en las que nuestros propios prejuicios ideológicos al dar la noticia, pues decimos, esto no hay que contarlo o lo estoy enfocando mal. Y yo creo que lo importante es cuando te has equivocado, pues señalarlo, intentar, como, como decía Orwell, ¿no? Uno no puede evitar sus sesgos, pero es bueno ser consciente de su sesgo, ¿no? Porque así pues puedes reducirlo un poco. Quizá ese activismo de muchos periodistas que se han convertido en protagonistas, cuando siempre se nos ha Ujú. dicho que el periodista no debía ser el protagonista de la noticia, sino que era la noticia, tampoco ayudan a recuperar esa confianza en los medios, que es un pilar fundamental de la democracia y de la confianza que tiene la sociedad en sí misma también, ¿no? Vosotros sois tertulianos en muchas televisiones y compartís mesa con muchos periodistas activistas. ¿Creéis que es posible un debate sosegado en este contexto en el que estamos? Sí, sí. Yo tengo debates sosagados en muchos ámbitos. Sí. De hecho, también es verdad que yo tengo la suerte de estar en entornos bastante sosegados en Eliges general. tertulias sosegadas. Tampoco me llaman de las otras porque saben que no entro al trapo. Por lo tanto, lo tengo fácil, ¿eh? O sea, no es que elija, es que es así. Y yo sí que creo que hay espacios de debate más sosegados. Lo que tampoco quiero es ese modelo de periodismo que dice Pepito dice A, Juanita dice B. Y aquí me quedo. Oye, para eso la inteligencia artificial te lo hace, ¿eh? No te hace falta nada. Entonces, aquí hay muchos periodistas en la sala. ¿Cómo decís eso de que cuando uno dice que llueve y otro dice que no llueve, lo que hay que hacer es abrir la ventana y ver si llueve, ¿no? Solís decir. Pues eso, pues yo quiero periodistas que abran la ventana, saquen la mano y digan, pues sí llueve, pues no, no llueve. Y eso no es, para mí eso no es ser activista o ser imparcial, es hacer vuestro trabajo, ¿no? Porque lo digo porque si no, nos vamos también muchas veces al otro extremo, ¿no? Es como cuando a veces se producen debates electorales que en realidad el periodista está allí, el pobre o la pobre, de cronometrador de baloncesto, ¿no? Te quedan 20 segundos, te quedan 15 segundos, has agotado el tiempo, te quedan, hombre, no, no. A mí me gustaría que ahí, por ejemplo, hubiera más frescura, hubiera más agilidad, hubiera más... Y está todo tan absolutamente, precisamente, huyendo de lo contrario, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí hay que buscar un... Pero bueno, eso lo sabes tú mejor que nosotros. Sí, un poco. Em, Daniel. sí, yo, bueno, a veces una de las cosas que me llama la atención es que cuando piensas, ¿no?, como en las películas de la edad de oro del periodismo, cuando era influyente, los periodistas que salen, ¿no?, son siempre como cínicos, mal encarados, venderían a su madre. Al final hay como una cosa buena que los salva, pero venderían a su madre por una noticia, son unos tramposos. Y eso es lo que mostraba el cine del periodismo, cuando el periodismo era importante, ¿no? Y ahora que está como mucho peor, pues ves, los periodistas están todo el día, somos muy importantes para la democracia, qué buenos somos. Y es curioso cómo eso ha cambiado, porque además dices, yo creo que lo son, pero a lo mejor no lo tendríamos que decir nosotros mismos, ¿no? O sea, Lo tendría todo que el rato, decir la sino ciudadanía, tendría ¿no? que Tener saberse y ya está, confianza. pues como los médicos curan y no hay que estar todo el rato
diciendo que buenos que sois que curáis, sino bueno, esto forma parte de vuestro trabajo. Yo creo que sí que es posible tener en muchísimos sitios pues un debate sosegado, también en tertulias. Claro, pues si tú tienes enfrente a un activista o a un periodista, también puedes discutir con ellos sabiendo lo que son. Y muchas veces lo que a mí más pues con un activista también puedes hablar, ¿no? Lo que más te distrae es cuando tienes a alguien que, sin darse cuenta, no está siendo un poco portavoz de un partido, ¿no? Que los hay. Un poco comisario, Bueno, ¿no? sin darse Político, cuenta, al sin final. darse cuenta. Sí, Yo pero creo que quiero se dan decir, cuenta, ¿no? Algunos Se no, reparten depende. Yo prefiero que se argumentarios. den Hombre, cuenta. algunos cuando llega el tema y hacen así, dices, espera a ver lo que Que me me han envía el mandado, ¿no? argumentario, ¿no? Que me ha El mandado el partido. argumentario, eso es. Tal cual. Bueno, sabéis que luego va a haber una parte para que el público pueda preguntar. Antes de pasar a esa fase, os voy a hacer 5 preguntas para ir terminando esta primera parte, en la que os pido brevedad y concreción, ¿vale? Os hago a los dos la misma pregunta y me contestáis. Si tuvierais que definir el momento político y social actual en una sola palabra, ¿cuál sería? Venga. Impugnación. Yo diría confusión. Impugnación, confusión. ¿Qué política pública realista pondríais en marcha mañana mismo si pudierais? A mí me gusta una cosa que dice Alberto Penades, que es el funcionario de proximidad, que en algún país escandinavo está, que es el que te orienta con los tratos de tu administración, con todos los niveles, ¿no? O sea, porque a veces como digitalizamos y hay gente que no sabe digitalizar o es difícil encontrar la cita, entonces simplemente como el Serpa. médico de cabecera, pero con la administración. Yo enfocaría la transición ecológica, porque creo que nos puede ayudar a fortalecer el resto de políticas públicas, desde la vivienda hasta la movilidad, pasando por la desigualdad y por tantas otras cosas. Hemos hablado mucho de polarización, trincheras, activismo. Un poco para el público que salgan con una tarea, un libro, una película, un artículo que recomendéis para pensar menos en esas trincheras, en ese enfrentamiento y más en soluciones y acuerdos. Bueno, yo como ha fallecido hace poco, recomiendo En defensa del Estado de Derecho de José Tudela y luego bien. cualquier cosa que escriba Mariano Gistain en 20 minutos en Heraldo, en sus libros, porque... Tirando para la tierra, ¿eh? O en Letras Libres, que también colabora en Letras Libres. Pues mira, yo voy a recomendar un libro que acabé hace poco y que me gustó mucho, que puede parecer que es lo contrario de lo que estás pidiendo, pero que bien pensado creo que no, que se llama Guerra Blanca. Entonces es un libro de Mario Marchio, bien, digo bien, un periodista italiano especializado en el Ártico, que lleva toda la vida viajando al Ártico. Y él cuenta la situación que está ahora mismo en el Ártico, que es todo lo contrario a lo que estás diciendo, pero previamente describe de dónde veníamos, que veníamos de una situación de acuerdos y de consenso de todas las grandes potencias del mundo en torno a la gestión del Ártico. Entonces me parece que es un ejemplo importante de lo que ahora vemos como símbolo del neoimperialismo, de una posible guerra, de extracción de materiales, de minas, de materiales raros, etcétera, pero que cómo pudo ser de otra manera. ¿Y qué prácticas concretas propondríais a periodistas y políticos, que estamos un poco aquí todos en la olla, que se dice, para despolarizar? Bajar el balón al suelo. Hablar en lo concreto, hablar desde los territorios. Fíjate, yo creo que yo muchas veces tengo la sensación de que la M30 contamina mucho, ¿eh? Estas elecciones se ha visto, ¿no? Bueno, un poco en las y en el debate público habitual. Y que cuando luego vas a la tierra de verdad, ¿no? Yo digo, cuando voy a casa y cuando vengo aquí, te das cuenta que las cosas son muy diferentes. Entonces, hablar mucho desde el terreno, desde lo local, desde la materialidad de cada día. Sí, yo creo que es como pues, cuando te alejas un rato de la pantalla, ¿no? Digamos, del móvil o que te filtra todo, intentar verlo de otra manera, porque percibes las cosas de manera muy distinta, ¿no? Y también no discutes a veces, eso yo creo que pasaba mucho en el COVID y lo hemos seguido teniendo, que tú si discutes con un avatar no es como si discutes con una persona, ¿no? Porque un avatar ya es una caricatura, y en cambio alguien con quien estás en desacuerdo, pues estás en desacuerdo, no pasa nada, ¿no? Estás de acuerdo en muchas otras cosas. ¿No? Un poco... Hay que discutir, pero más personalmente. Sin acaloramientos. O acalorándose, pero cara a cara mejor que en pantallas. La pantalla. Y para acabar ya una medida aplicable, mañana mismo también, para mejorar esa calidad del debate público, esa conversación pública. Hablabais un poco de hablar, pero
¿qué medida más concreta permitiría ya que la gente hablara del debate público? Hemos hablado de la desinformación, de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que tengamos ese debate público sosegado, racional, con argumentos? Bueno, ni idea, pero la cosa que más me molesta a mí es lo que sean como los paquetes ideológicos, ¿no? Que además la colonización dice, no, esta película es de derecha, esta película es de Las izquierda. etiquetas, ¿no? Las famosas Esas etiquetas y que vaya todo, casi puedas pensar, bueno, como me gusta esta comida, me gusta tal, y voto a este partido, todo junto. Entonces yo creo que siempre hay que intentar romper eso y pues si me gusta una película, veo la película por sí misma, la relaciono con muchas otras cosas, pero no con la postura que supuestamente tiene no sé, una atmósfera cercana a un partido político que además va a cambiar de posición dentro de 3 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que en eso intentar mantener como libres los espacios que no dependen no de la política, sino del posicionamiento político. No sé si es lo mismo que lo que iba a plantear yo, igual se le parece, que es agitar el avispero. Creo que hay que sacar contradicciones. Creo que hay que abordar debates incómodos. Cada cual tenemos los nuestros, ¿no? Para unos son unos, para otros son otros. Creo que hay que perder el miedo a la discrepancia. Creo que hay que perder el miedo a la diferencia. Creo que somos mejor sociedad cuanto más discutimos, ¿no? Y por discutir mucho no dejamos de querernos, o no dejamos de tener amigos, o no dejamos de vivir en sociedad, pero necesitamos sacar las contradicciones, discutirlas y con total normalidad. ¿No crees que hay un poco de sectarismo en esa discrepancia ahora? Que quizá no entiendes, no hay empatía con el que discutes para poder asumir sus argumentos. Claro, por eso. Yo creo que es un poco el problema que Por tenemos eso, ahora, ¿no? Cada uno en efectivamente. nuestra trinchera, pero no llegamos a ningún acuerdo nunca, ni intentamos que la otra parte quizá en algo tenga razón, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor llegar al acuerdo no es una necesidad de hoy para dentro de 5 minutos. Claro. O sea, lo importante son abrir debates que ya madurarán y ya llegarán a acuerdos. Allí, por ejemplo, antes hablábamos del acto de ayer, ¿no? De Delgado y Rufián. Y a mí me pareció muy importante que sacaran contradicciones de ese ámbito político y abrieran los debates. Por supuesto, no los cerraron. Hombre, ¿cómo lo van a cerrar en una conversación de 1 hora? Pero ya está el debate abierto. ¿Qué echa a andar? ¿Qué echa a andar? ¿No? Y veremos a ver cómo evoluciona. Incluso el tema del burka de esta semana, a mí me parece un debate central en estos momentos en la sociedad. Y hay quien dice, hombre, pero no hay una polémica en torno a eso. No, no la había, pero ya la hay. Entonces, como ya la hay, me parece que es una oportunidad de oro para abordar eso, sacar las contradicciones y que el debate vaya madurando. Y eso no se hace en 2 días, hay que dar tiempo. Pero que ese debate se produzca, claro que sí. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas a poder ser sin largas reflexiones, sino con preguntas concretas, si puede ser. Por aquí delante tenemos Lola. Espera, que te traen el micro. Hola. Habéis dicho que hay que polemizar y que hay que Muy bien. discrepar y hay que hablar. Dale, dale. Yo os quería preguntar a los dos sobre la calidad democrática, el nivel de calidad democrática. Ujú. Si es buena, mala o regular o súper mala. Lo digo porque la semana pasada, con motivo de la salida de Cherokee de la cárcel, condenado a casi 400 años y en fin, se las ha pegado, coincidió con la salida y la de decenas de presos más. La portavoz de Bildu en el Parlamento, en el Congreso, dijo que un voto de Bildu vale más que todos los votos del Partido Popular. Y era verdad, porque eso formaba parte del pacto de Bildu con el gobierno para la salida de presos, o sea, para manejar un poco el criterio de los presos. Cuando dice que un voto de Bildu vale más que el de todo el Partido Popular, te lo acabas creyendo, efectivamente, es muy poderoso un voto de Bildu. Y eso que os quería preguntar a los dos, ¿en qué medida afecta a la calidad democrática? ¿El hecho de que saliera o El hecho las declaraciones? El hecho de que un voto de Bildu efectivamente valga más que todos los votos del Partido Popular. Bueno, eso no es verdad. Bueno, Un voto de Bildu es un voto de Bildu y un voto del Partido sí, Popular. pero ese voto de Sí, Bildu es el que te permite, entiendo. que las cárceles Sí. del País Vasco se abran Te y la entiendo. gente de la calle no sepa qué hacer. Sí, te entiendo. Mira, yo sé que esto es polémico, pero si tenemos 2 opciones, y legalizar a Bildu, que es una opción, para el que la quiera, tendrá que cambiar la ley de partidos, porque con la ley de partidos ahora mismo es un partido perfectamente legal. Pero si está dentro del Parlamento, juega en las aritméticas parlamentarias. Lo que sería una aberración democrática es que haya diputados allí con los que no se pueda pactar.
porque entonces no tendrían que estar ahí. Y además yo creo que es bueno en la medida en que eso está ayudando a acabar con todo el horror que fue aquello. En la medida en que eso puede contribuir a que la sociedad, no vasca solamente, sino española en general, ¿no?, pueda pasar página de aquello, yo creo que eso es positivo. Y sé que esto es muy conflictivo, ¿no?, y sé que es muy doloroso, y es verdad. Pero si resulta que tenemos un partido político que lo admitimos legalmente como partido político, que no lo ilegalizamos, que se presenta a las elecciones, que saca el resultado que saca y que entra con X diputados en el Parlamento, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos que nadie pacte con ellos? El Partido Popular y Bildu pactan en las diputaciones provinciales, perdón, en las diputaciones forales de Euskadi en un montón de temas. El Partido Popular y Bildu pactan en un montón de ayuntamientos del País Vasco en un montón de temas municipales. El Partido Popular y Bildu votan mucho juntos en el Congreso, en el Senado que no están, perdón, en el Congreso, en otras instituciones. Y me parece normal, porque si no, la otra opción, que es un debate, sería ilegalizarlos. Pero si son un partido legal y tienen representación legal, me parece muy difícil argumentar que no se pueda pactar con ellos. Y entiendo que es polémico, ¿eh? Y bienvenidos al debate. Gracias, Lola. Bueno, yo creo, sí, que no valen más los votos, pero bueno, luego pues te sale la aritmética, también los 7 votos de Junts, pues parece que hubieran valido más, ¿no? Yo creo que sí, bueno, pues es un partido legal. Tú también puedes elegir la relación que tienes con él y lo que pactas con él o no, porque también podrías decir, pues con ellos no pacto, o a veces podemos votar en el mismo sentido si sucede, o también puedo, por ejemplo, una cosa que estamos todo el rato hablando de la memoria democrática y es muy importante, pero sin embargo parece que hay otras cuestiones, otras partes de la memoria que no queremos recordar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, que Bildu participe en la redacción de la memoria democrática y entonces más o menos diga que el franquismo dura hasta el año 83, pues bueno, eso es una cosa que te podrías haber evitado, ¿no? Y que entiendo que a mucha gente le moleste. Desde luego, pues sí, entre que haya terrorismo y que no lo haya, es mucho mejor que no lo haya, ¿no? Lo cual tú también puedes tener esa relación y también el propio partido es asimétrico, no es todo lo mismo, ¿no? Para nada, en absoluto. Balas por votos, ¿no? Decía Ernest Lluch, cambiar las balas por los votos. Pero también puedes decir con ustedes no llego a acuerdos o no llego a acuerdos que impliquen la dirección del Estado o en determinadas cuestiones. Pero si no llegas a acuerdos, o sea, si te pones como máxima que no vas a llegar a acuerdos, ilegalízalos, porque Por ejemplo, si tienen pero representación democrática tienen que entrar al o juego les puedes decir democrático. ustedes no hacen homenajes a etarras, Eso es distinto. ustedes Eso es diferente. piden perdón por estos años de violencia, ustedes hacen Eso pues es un poco, eso diferente. podrías pedírselo, ¿no? Claro, Y sí. entonces a lo mejor ya le considero un partido no solo legal, sino con quien yo puedo negociar. Y eso pues es un paso que Bildu no ha dado todavía. Bueno, hay parte de Vamos, Bildu que lo bueno, está dando y parte de Bildu que se resiste contra viento y marea, ¿no? Pero allí efectivamente hay diferencias. Por ejemplo, se habla mucho de Óscar Matute, que es el portavoz parlamentario. Óscar Matute estuvo amenazado por ETA. O sea, Óscar Matute es una persona que viene de los entornos de Izquierda Unida, de Ezker Batua, y estuvo amenazado por ETA. Y eso se nos olvida. Y por ejemplo, Entonces, ese esfuerzo yo creo que es importante. que Merche Aizpurua de repente hable en nombre de las víctimas o critique ataques a periodistas conociendo el pasado que conocemos de ella, pues bueno, a cualquiera le puede hacer que se extrañe un poco, se estremezca un poco, ¿no? creo que había alguna pregunta más por ahí y así avanzamos. Hola, buenas tardes. La verdad es que Daniel Gascón me ha pisado un poquito lo que estaba pensando, porque a mí voy a hablar un poco en público la sensación de la supremacía un poco de la izquierda, ¿no? Parece que todo lo que es la izquierda es bueno y todo lo que es la de la derecha es la encarnación del demonio, ¿no? Parece ser que no se puede pactar con Vox ni con el Partido Popular, y sí que se puede pactar con Podemos y con Bildu. O sea, es una... Lo han hablado ustedes esta tarde de que hay una cierta crispación que está empezando a permear, pero lo están generando los mismos partidos políticos que hemos votado nosotros. Nosotros votamos a algunos partidos políticos y se supone que ellos tienen que gobernar y gestionar de la mejor manera posible. Y yo creo que deberían, no sé, a ver cómo se podía plantear esto de a qué se debe. Y ustedes que son analistas políticos igual nos lo pueden explicar un poco mejor el que... A ver cómo lo digo. La crispación es artificial
porque la han generado ellos sin que la sociedad española lo haya provocado. Entonces, no sé, ¿qué es lo que se podría hacer para cambiar esa dinámica? Es que está visto que votar simplemente no va a cambiar esa dinámica. Ese sistema de partidos, por lo que sea, los partidos, aunque sean nuevos, se contagian, se contaminan por esa dinámica que hay ya establecida, ¿no? Y entonces, si queremos que esto cambie, que esto se gestione mejor, ¿qué es lo que se debería hacer? Nada. Yo muy de acuerdo con esta última parte, ¿eh? Hay una dinámica de fondo que va más allá de los partidos. De hecho, fíjese que en toda Europa, en los últimos 15 años, han gobernado partidos muy conservadores, partidos progresistas, partidos más a la izquierda, partidos de ultraderecha, y prácticamente todos han durado una legislatura. La gran mayoría incluso han tenido que acortarla, han convocado elecciones anticipadamente, porque los malestares de fondo los vamos diagnosticando, unos mejor, otros peor, más menos, pero nadie da con la receta. Nadie da con qué es lo que hay que hacer para hacer frente a estos malestares y a estos descontentos. Yo diferencio a los malestares que tienen una base material, malestar por los problemas de vivienda, malestar por los problemas de desigualdad, de servicios públicos, lo que sea, ¿no? Y luego está el descontento, que es una cosa más etérea, más difusa, ¿no? O sea, tú te encuentras ahora mismo a sectores de la población a los que objetivamente les va bien y están descontentos. ¿Por qué? No es fácil, ¿eh? de diagnosticar. Y si no diagnosticas bien, no puedes darle la respuesta. Mi intuición, y eso es lo que cuento básicamente en el próximo libro, mi intuición es que tiene mucho que ver con la falta de expectativas de futuro. Que nos hemos cargado el futuro, nos hemos cargado la idea del futuro. Futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. Y las democracias necesitan esperanza y necesitan futuro. Yo creo que la cosa va por ahí. Entonces, efectivamente, como usted dice, han gobernado unos, han gobernado otros, pero ha dado no es que da igual, no da para nada igual. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. Pero efectivamente ninguno ha dado con la tecla de dar la respuesta a ese descontento. Y de hecho, cuando tú antes nos preguntabas qué va a pasar con la ultraderecha, si también va a seguir este ciclo, sabemos que son muy buenos diagnosticando los descontentos y los malestares, pero también sabemos que no saben cómo hacerles frente. Con lo cual, yo intuyo que van a seguir la misma dinámica, ¿no? Pero efectivamente el problema es de fondo. Y yo creo que todavía nadie bueno, igual nadie es decir mucho, pero o casi nadie ha dado con la tecla de qué tipo de respuestas hay que dar. Mi intuición es que tiene que ver con el tema del futuro. Con eso del futuro, Steven Krastev dice que Sí. tenemos como imaginación apocalíptica ahora, ¿no? Está Exacto. el apocalipsis, digamos, de izquierdas, ¿no? Que es el cambio climático, el apocalipsis de derechas, que es el declive demográfico. Demográfico. No significa que los problemas no sean importantes, pero bueno, Sí, sí. que la imaginación están allí. Y luego, bueno, seguramente yo creo que aparte de que la polarización es una forma también de discutir, y porque no van a estar todos pidiendo lo mismo, ¿no? Que podría ser como se cuenta de los 90, ¿no? Ese momento en que las diferencias eran muy pequeñas, pero hay un incentivo para que los partidos también pues, se diferencien, y eso yo creo que es bueno, porque también pensamos de forma distinta. Y lo que es muy llamativo es que a veces ahora discutimos como aparentemente con mucha intensidad, pero seguramente los acuerdos son más grandes que en otros momentos. Igual que la sociedad ahora es mucho más pacífica que en otros momentos de la historia reciente de España. Entonces estás discutiendo muy fuerte por los márgenes. Porque los márgenes tienen copada la conversación pública. Mira, con el tema del negacionismo climático pasa eso. Si yo ahora pregunto en esta sala, ¿cuántos negacionistas climáticos hay en España? ¡Wow! Un montón. El 3%. Ahora bien, Lo que hablaba un poco de la polarización. claro, que es la esa discrepancia. crispación, eso es. Tienen una potencia mediática y les hacemos tanto caso, pero dices, efectivamente, pero si es que ni siquiera la ultraderecha europea en su conjunto es toda negacionista. Si Marine Le Pen se declara continuamente ecologista, eso sí, francesa, ¿eh? Se envuelve la bandera francesa y el ecologismo francés, ¿no? Y además dice, esto lo dijo en el último debate electoral con Macron, ¿no? En las últimas presidenciales. Dijo, no, yo soy animalista y ecologista, porque no entiendo por qué tenemos que traer pollos de Marruecos pudiendo comer pollos franceses, que son nuestros y además evitan emisiones de CO2. Pero el partido Le Pen no es un partido negacionista. Sin embargo, seguro que, salvo que lo estudies ese proceso, en el imaginario piensas que sí. Entonces, yo creo que efectivamente esos consensos son más transversales de lo que parecen, ¿no?
Creo que teníamos alguna pregunta por detrás. Tengo dos muy rápidas. Una, si no, ambos no creéis que se están empleando los tribunales en exceso como herramienta política. Y la segunda es el papel del Senado. Yo creo que, y Cristina me conocéis de mis convicciones federalistas, si el Senado es un debate que no deberíamos abrir ya, ¿no? de hacerlo más Cámara Real de Representación Territorial y por lo tanto acercarlo más al sentir de los ciudadanos y a la credibilidad de la democracia y no como una segunda Cámara que ahora últimamente se dedican a hacer comisiones de investigación y no a debatir. A los segundos sí, directamente, pero así, sin matices, sí. O sea, o abrimos el debate del Senado ya, o dime tú cuándo lo vamos a abrir, ¿no? Bueno, si no es ahora, será mañana, pero hay que abrirlo, porque efectivamente no tiene mucho sentido como está planteado y porque además podría ser una buena solución a este... España es un país autonómico, pero con procesos federalizantes, que es una cosa muy extraña, ¿eh? Esto en política comparada nos cuesta explicarlo a veces. Llega la COVID y de repente el gobierno de España ve que necesitan las comunidades autónomas para gestionarlo, porque no puede hacerlo de otra manera, obviamente. Y se dan procesos federalizantes. Entonces, el Senado podría efectivamente, bueno, eso lo hemos hablado muchísimo, podría ser la Cámara, y eso totalmente de acuerdo. Con el tema de la justicia, pues, esto daría para muchas horas. Otra conferencia. Eso es, sí, pero así como muy en breve, ¿no? Sí, se está haciendo más uso de la justicia por temas políticos. No tengo datos, pero la intuición me dice que sí, pero no tengo datos, ¿eh? Ahora bien, yo creo que la clave es que necesitamos, y esto que os voy a decir es muy delicado, además hay juristas en la sala, es muy delicado y hay que hacerlo muy bien, hilando muy fino, porque si no la lías parda, pero creo que necesitamos innovar en mecanismos de rendición de cuentas del Poder Judicial, respetando, por supuesto, su autonomía, pero hay que hilar muy fino para hacerlo bien. Hay gente que está pensando en eso. Bueno, yo, sí, lo del Senado, pues la verdad es que esas cosas que es como cuando se dice la solución de los problemas es la educación, ¿no? Que dices, bueno, pues vale, sí. Entonces, pero Es un tema recurrente, ¿no? es Que un nunca tema se asume, recurrente. se acomete. Creo que sí, que desde luego tiene un... O sea, que ya que lo tenemos tendríamos que usarlo mejor y no cumple la función para la que está pensado o diseñado. Sí que creo que se usan mucho los tribunales en la política. Esa es una parte del problema. Otra parte es los intentos de control del Poder Judicial y del sistema judicial y cómo se intenta pues coartarles y presionarles. Y luego también me parece que una de las mutaciones que hay ahora es que la responsabilidad política no existe, solo existe la responsabilidad penal. Entonces, como nadie dimite o es muy raro que dimitas o te apartas, tienes que esperar a que haya un proceso y entonces te absuelven o eres culpable y entonces ya se ha solucionado todo. Pero hay muchas otras cosas pues que el sistema penal no resuelve muchas de las cuestiones de la política, ¿no? La moral política. O de la gestión. Ejemplaridad. O dices, pues yo, pues mira, aquí me he equivocado, pues me voy y ya volveré, ¿no? Pero parece que no, porque eso sería entregarle algo al adversario, ¿no? Como llevarle a tu cabeza. Entonces yo creo que eso también facilita la judicialización de la política. No sé si hay alguna pregunta más entre el público por allí. Y vamos acabando, creo, Genoveva. ¿Me marcas los tiempos? No se oye. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno. ¿Vosotros creéis que lo que es la deuda que tenemos, no en España, el mundo entero, esa losa que hay, puede escacharnos? Eso por una parte. Por otra parte, lo Groenlandia que tú dices, hay un interés grandísimo en todo el mundo, sobre todo China y Estados Unidos, realmente para llevarse lo que es las materias primas, como lo que es hoy en día, que es lo que impera, como lo que ocurrió, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, el cortar el suministro de lo que es el petróleo y el gas, que ha sido una ruina para Europa. Y esa ruina viene la destrucción de empleo en Europa y llevándoselo hacia China a otros sitios. ¿Creéis que es un error grandísimo también?
estaba pensando en lo que decía Cristina, que nadie cree en el futuro, pero sin embargo la deuda es creer en el futuro en cierta manera, ¿no? O sea, que es una muestra de Echarlo optimismo. ahí. Va a seguir La huida hacia estando, ¿no? adelante, ¿no? Y luego, bueno, sí que creo que parece que sí que estamos en, o al menos muchos dicen, el mundo neoliberal en sentido amplio, ¿no? Que no es solo el neoliberalismo de recorte de Estado, sino también de globalización, de confianza en el progresismo moral, ¿no? O ese individualismo, pues parece que ha terminado y que volvemos a una visión pues más de áreas de influencia. Vemos que el mundo postmaterial era mentira, ¿no? Que solo se lo podía creer alguien que estuviera muy distraído y que lo material es muy importante. Y luego lo que es muy curioso es que en ese orden neoliberal, quien era yo creo que el gran ganador, pero también el gran garante, pues ha dejado de creer en él. Y entonces eso ha dejado a mucha gente muy desconcertada, sobre todo a Europa, que sí que creía en él, ¿no? Porque a lo mejor otras partes del mundo pues, eran más escépticos o siempre tenían una visión de creer, bueno, esto es la pantalla hipócrita que Estados Unidos extiende para perpetuar sus intereses. Pero no era del todo así, a lo mejor había una parte que era así, pero no del todo. Y creo que en Europa pues sí que nos lo creíamos y vivíamos de eso. Y ahora, o sea, vivíamos en esa visión que no creo que sea del todo ilusoria, pero ahora como parece que han cambiado las cosas, pues tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Para mí esa es la clave, que tenemos que ver qué hacemos porque no hay nada escrito de lo que vaya a pasar, ¿no? Y a mí eso me parece muy peligroso. Creo, de hecho, que para mí es lo más importante del momento. Vivimos todos los grandes desafíos, la deuda, el Ártico, todo lo que hemos hablado y más cosas, como si fueran inevitables, como si fueran las 10 plagas de Egipto. No hay nada que hacer, ¿no? Quedarte embobada mirando cómo te cae la losa encima. Y dices, no, 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 espera, espera, espera. Todos estos retos se pueden gestionar de muchas maneras porque existe la política. Pero estamos en un ejercicio de antipolítica tal que nos olvidamos que existe. Con el debate este de las redes sociales y la prohibición y tal, más allá de que se esté o no de acuerdo con la medida, que yo tengo muchas dudas, pero a mí lo que me ha gustado es que es una constatación de que se puede gobernar, que se pueden gobernar la tecnología y las redes globales. Cuando se había instalado la idea de que esto eran redes transnacionales, que superaban a los estados, que no había nada que hacer, que campaban a sus anchas. El Brasil de Lula tuvo a Facebook 6 meses en el dique seco por un problema de desinformación. El propio Trump impidió que TikTok funcionara durante los meses que estaba negociando su compra en Estados Unidos, ¿no? Y ahora en Europa se ponen en marcha estas medidas, que efectivamente son polémicas, pero medidas que nos vienen a decir que se pueden tomar decisiones, que las cosas pueden ir hacia un lado o hacia otro en función de cómo se gestionen, ¿no? Con el tema de la deuda, Piketty hace unos años emprendió una campaña donde básicamente lo que decía es lo que decía usted, ¿no? La deuda nos va a aplastar, lo más sensato es hacer un acuerdo de perdonarnos todas las deudas, ¿no? Una especie de reseteo y empezar de cero. Esto es una simplificación, esto que estoy haciendo, ¿eh? Pero básicamente decía eso. Por supuesto, aquello quedó en el olvido. Yo tengo la intuición de que algún día ese debate se volverá a retomar, porque efectivamente el nivel de deuda global, ¿no? Es insostenible. Y el Ártico para mí es uno de los grandes temazos del momento, porque es donde vemos muchas cosas, ¿no? Hace poco en el telediario lo dieron la imagen, pero yo les recomiendo, si no, que lo hagan. Cojan un globo terráqueo, ¿no? Lo pongan a mirar desde arriba, todo el Polo Norte, y lo aplastan para ponerlo en 2 dimensiones. Y ven un mundo que no conocemos. Pero un mundo que probablemente, depende de qué globo terráqueo cojan ustedes, ya ha cambiado. Porque como consecuencia del cambio climático se han abierto nuevas rutas por todo el Ártico, que es navegable ya en diferentes recorridos. Eso cambia rutas comerciales, eso cambia necesidades de defensa y militares, eso cambia la geopolítica mundial de arriba abajo. Y una cuestión interesantísima, los científicos más rigurosos te dicen que en realidad no se sabe lo que hay debajo del hielo. No se sabe lo que hay ni cuánto hay de lo que hay. Por un lado está el tema del permafrost, que es muy delicado y muy difícil, ¿no? Pero por otro lado hay petróleo, probablemente. ¿Cuánto? Hay materias raras, de estas que son importantes para la transición ecológica y la digital, más que probable. ¿Cuánto? ¿Cuáles? Entonces, estamos allí en un temazo que redefine el mundo.
Pues con esta última reflexión, reivindicando la política y la... queda alguna más. Vale, es que no sé si... para ti, venga. Ve que sé ya. Todos espantados, horripilados, o sea, coges las portadas de No la se te misma, oye. menos mal que hemos tenido un oro en las Mejor, Olimpiadas sí, de invierno, porque es que si no es para llorar desde la primera línea hasta la última de las portadas, que si el príncipe Andrés, que si el Dao, realmente es un espanto y un escándalo que no se quería una reflexión por vuestra parte. Sí, vamos a aplaudirla. Pues gracias, Genoveva, efectivamente, es aterrador. Lo comentábamos antes de entrar aquí. Chema López Juderías, conocido por todos, se tuiteaba, ¿no? Esta tarde ha hecho una imagen de la portada de la Home del País de ese momento y todas las noticias eran las que Genoveva decía, ¿no? El tema del DAO, Epstein con el príncipe Andrés. ¿Qué más? Claro, efectivamente, Bill Gates allí, exacto, bueno, claro, o sea, es aterrador, es realmente aterrador. Y además es que es transversal. O sea, es que coge izquierdas, derechas, ricos, pobres, centros, periferias, países. El caso de Epstein, además, es especialmente llamativo por lo que tiene de las élites, ¿no? Las élites globales del mundo allí violando niñas, básicamente, ¿no? Por decirlo claro. Yo quiero buscar algo positivo y es que los temas están saliendo a la luz. Y creo, ya sé que es un consuelo, ¿no? Pero es el primer paso para volver a decir basta ya. Porque lo cierto es que también tengo la sensación de que en el 2008 España dijo basta ya y el 8 de marzo media España salió a la calle, muy motivados por el tema de la sentencia de la manada, ¿no? Eso generó un movimiento que todos conocemos, que desbordó a las organizaciones feministas, que hizo replantearse un montón de temas, que ha sido una auténtica marea, pero ahora vemos un retroceso. Y al mismo tiempo que vemos el retroceso, vemos esas portadas aterradoras, llenas de agresiones sexuales, abusos sexuales o violaciones. Entonces, claro, estamos viviendo con cierta relatividad, por decirlo así, ¿no? Eso de que el feminismo retroceda, eso de que ahora estás en clase y sale el tema, por lo que sea, ¿no? Por cualquier cosa sale el tema. Y la primera pregunta que te hacen 20 años, tercero de ciencia política, tanto chicos como chicas, es, sí, vale, esto está muy bien, pero oye, si a mi hermano alguien le quiere joder la vida, te lo dicen así, y le ponen una denuncia falsa, entonces, ¿qué pasa? Entonces es tremendo. O sea, es aterrador lo que está pasando, esas portadas, y es aterrador el movimiento de reacción en contra que está habiendo muchas veces. Entonces yo creo que ahí tenemos que replantearnos muchos temas. Sí, bueno, es como muy asombroso también, porque la historia de Epstein es tan grotesca y tan balzaquiana a la vez, es como por toda la gente que aparece allí, que parece incluso, antes también decíamos, digo, menos mal que está Trump, ¿no? Porque si no parecería como, esta es la típica conspiración de las élites como diseñada para agitar a las antiélites, ¿no? Que siempre son otras élites. Luego, también hay esa cosa extraña que tiene la realidad y que tienen los periódicos también, que de pronto suceden las cosas y se agrupan en una portada, ¿no? Y se van construyendo unas tramas. Y luego lo que sí que vemos es que pues muchas de las cuestiones denunciadas por los movimientos feministas pues siguen existiendo, como abusos de poder, machismo, estrategias muy parecidas, falta de respuesta institucional, o que no se hayan conseguido crear canales, ¿no? Digamos, dentro de las propias instituciones. En el caso de la policía es muy tremendo que ocurra porque además es en un organismo que está diseñado para proteger, ¿no? Y además estás diciendo pues que las víctimas tienen que denunciar y precisamente en ese lugar pues no funciona bien. Entonces yo creo que eso es particularmente estremecedor. Me parece que claro, en algunos casos que hemos visto de hipocresías, disfuncionalidades en gente que ha agitado las banderas del feminismo, pues eso ha contribuido a que ha ido en descrédito de una causa que es noble y que es importante, ¿no? Y eso creo que ha sido otro problema. Luego también me parece pues, que esto es como en tantas cosas, pues hay que ver lo que falta, lo que funciona y si hay no toda crítica a algunas cuestiones es una agresión, ¿no? O sea, yo creo, pues, por ejemplo,
el libro de Juan Soto Ibars, uno puede estar de acuerdo con cosas que dice o no, pero merece la pena leerlo y discutirlo y pensar, pues aquí a lo mejor puede tener algo de razón o no, pero creo que eso también es otro debate que es importante tener, porque los objetivos son compartidos, ¿no? Digamos, y es hacia donde hay que ir afinando, ¿no? Y la hipocresía. O sea, porque efectivamente, igual que es terrorífico que la policía, que se supone que está para defender eso, pasen estas cosas, me resulta igual de terrorífico que partidos políticos que luego están reprochando a otros que no son suficientemente feministas, les llega un caso de abuso sexual y sus responsables máximos le dicen a la víctima que se calle, que mejor que no lo cuente, que lo tape hasta que se destapa, ¿no? Y cuando se destapa, lo siguen negando. Entonces, claro, o sea, llega un momento en que dices, si es tan obvio, si es tan transversal, si es tan básico, ¿no? El tema de la violencia de género, ya no hablo del machismo en general, sino de la violencia de género, es impensable que ninguna institución y ningún partido político, cuando tiene conocimiento de un caso así, lo tape y disuada a la víctima de que no denuncie y que mejor que se calle. O sea, eso me parece que sea el grado máximo del cinismo al que se puede llegar. Bueno, pues con estas últimas reflexiones del feminismo llegamos al final de esta charla. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Cristina. Justo. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.